Hola, Topo querido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo andás, Víctor? Bien, bien, ¿Bien? para que... Ahí está, ahora sí. Contame, ¿cómo hiciste con el problema de conectividad? Porque ahora te veo bien. ¿Escondiste los cables de la Play, los controles? Bueno, uno está en mi hija, está poco de internet, o sea que va, hoy espero que vaya bien. Hoy va Sí, todo el ancho de banda para vos. exactamente. Tengo un año ya definido y exclusivo, así que vamos a esperar a ver cómo sale. ¿Sí? Genial. Bueno, Gustavo, la verdad que la otra vez dejaste muchas preguntas, ¿sí? Dejaste muchas dudas y Sí, hoy voy es a dejar más. interesante. Hoy va, a dejar más. Yo siempre digo que creo que un gran docente es aquel que te transmite conocimientos muy complejos de una manera muy sencilla. Para llegar a hacerlo tenés que tener un conocimiento acabado del tema. He tenido la suerte, bueno, de cruzarme con docentes de estas características a lo largo de mi vida. Alguien que por ahí está un poco relacionado a lo que haces vos, no sé si lo conoces, te lo voy a nombrar, Josep María Padullés. ¿Le Sí, sí, conoces? sí. Bueno, Sí. la can... ¿Cómo? Del INEF de Cataluña es. Exacto. Bueno, el director del máster, dándonos clases en el máster, la cantidad de conceptos que te lo explicaba de una manera tan sencilla que probablemente lo querías replicar en algún lado y no ibas a poder hacerlo ni por cerca con la simpleza que él lo hace. Bueno, y vos tenés esa característica, ser un docente que explica cosas complejas, ¿sí? Que para nosotros, para los profes, son complejas, como es la biomecánica, que medio que le tenemos un poco de miedo, y lo haces con una sencillez y una simpleza que obviamente denota tu experiencia en el campo, ¿sí? Que ya van cuántos años. Y que estoy, mira, que trabajo en el CENAR desde el año 92. No, no sé ni cuántos años van. 28 años. Claro, 20. es una vida de trabajo, Sí, llevo más años adentro del CENAR que afuera. claro. Eso hace que puedas brindar el conocimiento, como digo, de una manera tan sencilla. Bueno, Eh, Gustavo, Sí, ¿Sabés decime. que hay una confusión grande? El ser sencillo, ser no es ni una virtud ni es un defecto. Me parece que las cosas son tan sencillas que creo que los que no tienen el conocimiento acabado son los que intentan complejizarla. No es que son simples, las cosas son simples, son amenas, se perciben, se sienten. Digo, por eso me parece que es bastante más sencillo que como lo ve la mayoría. ¿Sí? Vos sabés que hoy estábamos en una capacitación, hoy terminó la capacitación de Leandro Lardone, que le mando un abrazo, el loco la rompió como era de esperarse, y antes había estado yo en otra capacitación, así que vengo conectado todo el día, y una de las preguntas era, pero, profe, ¿para qué nos sirve la biomecánica? ¿O qué hace, qué puede hacer la biomecánica por el entrenador, por el profe de a pie, el profe ese que está en el campo, que muchas veces es reticente a decir, en realidad, eh, ¿para qué me voy a meter a estudiar eso? La biomecánica no impacta o no tiene mucha relación con mi área laboral. Sí, está bien que no la quieren estudiar. Está bien que no la quieren estudiar. La verdad es que la biomecánica ha tenido una mala prensa por producto de llenarlo de ecuaciones, de números, de cosas complejas, cuando son cosas tangibles, ¿sí? Son cosas tangibles. Y yo creo que los entrenadores, casi, los entrenadores tienen que tener un pool de herramientas. ¿Sí? Como el otro día escuchaba a alguien decir, bueno, el entrenador tiene una caja de herramientas y una de las herramientas es la biomecánica. ¿Y la biomecánica te puede aportar? Sí. ¿Sí? Pero el límite cuál es, cuando ya tenés que desembarcar en la tecnología. Por eso la idea es que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde la biomecánica con tecnología simplificada, con un teléfono, con programas gratuitos que tienen un peso y un nivel de definición tremendo y que facilitan los mecanismos de toma de decisión, porque en definitiva la biomecánica lo que te permite es ajusto más, desajusto más. Es una simple herramienta. Lo que pasa es que tiene mucha precisión.
¿sí? Tiene mucha precisión. Entonces, antes de usar esa herramienta hay que saber cuál es el nivel de precisión que uno está dispuesto a tomar, cuál es el nivel de riesgo que está dispuesto a tomar, cuál es el error que está dispuesto a asumir, cuál es el mecanismo de toma de decisión que quiere hacer y qué importancia le va a dar a los datos, ¿sí? Porque también los datos muestran cosas. Entonces hay que estar muy preparado para tener datos y cambiar el rumbo, ¿sí? Es E, preferible tener pocos y no cambiarlos. e interpretar los datos, interpretar los datos. Claro, Saber qué me están diciendo. claro, el problema de la interpretación de los datos es cuando vos te tropezás con los datos. Es que son datos que vos no pediste o que a vos no te interesan, ¿sí? Cuando vos decís, bueno, yo voy a medir tal o cual cosa, es porque vos necesitas medir tal o cual cosa. Por eso el problema, y yo creo que es un problema gravísimo, que está atravesando las ciencias del deporte con la tecnología. Se compra la tecnología y después se piensa para qué sirve. ¿Sí? Entonces, uno Te, diría, te cuento una experiencia. Te cuento una experiencia muy cortita de esa. Se contacta un colega de otra provincia y me dice, che, Víctor, ¿me podés dar una mano para instalar unas fotocélulas que compré? Eh, no sé, le digo, o sea, yo no soy un experto en tecnología, pero decime, lo tirar un manual. Sí, pero no sé dónde lo dejé. ¿Y cuánto hace que la compraste? La compré hace 3 años. ¿Y nunca la abriste? O sea, hay muchas veces que somos acumuladores compulsivos de la tecnología y no sabemos después cómo la vamos a utilizar. ¿Y es necesario tener toda esta tecnología o se puede hacer, como vos decías, con cosas más simples? yo creo que deberíamos tener una política de formación y una política de desarrollo y que los centros de formación y las universidades, las provincias tienen que tener un laboratorio de rendimiento humano integrado, ¿sí? No un laboratorio de biomecánica, ni un laboratorio de fisiología, ni un laboratorio de entrenamiento, ni uno de neurociencia, sino que son conceptos integrados. O sea, esa división es casi ingenua, de separar la fisiología de la biomecánica, separar la biomecánica del entrenamiento. O sea, por eso yo creo, hoy escuchaba a un filósofo español, ¿sí? Fallecido el año pasado, que hablaba de dividir cerebros. Y esto me trajo a la memoria en uno de los grandes entrenadores con los que he trabajado a lo largo de muchos años, que es Marcelo Garrafo, entrenador de hockey histórico, mejor jugador del mundo histórico. ¿Va? Y él me decía, cuando yo era muy joven, él me decía, en un equipo de trabajo, cuando hay dos personas que piensan igual, una de las dos sobran. ¿Está? Y en ese momento no me gustó nada esa frase y con el tiempo la entendí. Con el tiempo la entendí. Y con los mejores entrenadores que he trabajado era con los que me llevaba espantoso. ¿Sí? Me llevaba espantoso, pero los dos teníamos en claro qué querían. Entonces había un choque de personalidades tremendo, pero cada uno aportaba lo mejor. ¿Sí? Y yo Bien. creo que ella viene a aportar un plus. ¿Sí? Y la idea de mostrar la biomecánica con tecnología simplificada es mostrar que es una herramienta amena, es una herramienta común, es simple, no hay... Ahora, si uno intenta meterle barro y la complejiza bastante. ¿Sí? Yo creo que es terrenal, tremenda esa imagen, Genial. Contame justamente un poco de esta imagen. tremenda, tremenda. Bueno, tremenda, tremenda. Bueno, ese que está ahí atrás es Germán Lauro, ¿sí? Germán Lauro, un chico de, no sé, 3 Juegos Olímpicos, Diamond League, Copa del Mundo, tremendo, lanzador de bala. En un momento estaban entrenando en Sevilla, ¿sí? En el centro de entrenamiento de Sevilla. Estaban, creo que cerca de la Diamond League que se hacía en Doha, no me acuerdo bien cómo era. Y ellos, ¿qué eran lo que hacían? Había cambiado de entrenador y estaban intentando definir con qué sobrecarga y en qué repetición generaba la máxima velocidad para trabajar directamente sobre la velocidad, exclusivamente sobre la velocidad, no con la sobrecarga. Entonces, ellos estaban en Sevilla, generaban este video con un teléfono, por la nube nos mandaban la información, nosotros la bajábamos en Buenos Aires, la procesábamos, le generábamos el informe, le mandábamos la información y al día siguiente ellos cambiaban el rumbo del entrenamiento en función de los datos que nosotros les mandábamos. Este trabajo, Tremendo. este trabajo duró un mes. Ellos filmaban todo el entrenamiento, nos mandaban el entrenamiento, analizábamos, se lo mandábamos, hasta que llegamos a un mecanismo de toma de decisión
donde lo único que se hacía eran tareas específicas. Todo lo inespecífico quedaba fuera. O sea, el objetivo que tenía esto era definir con qué sobrecarga y en qué repetición se generaba la máxima velocidad. Y esto tiene un montón de cosas atrás, un montón de cosas atrás. Si yo voy a analizar, dejo de lado la información previa. Es lo que yo me imagino que puede pasar, lo dejo de lado. ¿Sí? Reporto Bien. lo que me informan los datos. Reporto lo que me informan los datos. Este fue un trabajo tremendo que duró casi un mes, en donde ellos nos iban reportando cada 2 días el entrenamiento y nosotros íbamos facilitando los mecanismos de toma de decisión. Fue Me, ima- tremendo, tremendo. Me imagino que usabas un software con licencia muy caro, un software que Esto es todo gratis. utilizaste Tracker. Exactamente, es el tracker. Y esta es la versión vieja, la versión nueva es un poco más robusta. ¿Por qué el tracker? Porque la información que nos mandaban, que era con un teléfono, nos alcanzaba para analizarla de forma casi automática con el tracker. O sea que hay un montón de herramientas de este tipo. Lo que pasa es que hay que saber esas herramientas, qué limitaciones tienen y hasta dónde uno está dispuesto a asumir el error. Pero con esto alcanzaba, sobraba. O sea, para cuando uno define tareas muy concretas y tiene bien definido qué quiere medir y en qué fase lo quiere medir y cuál es el valor que espera encontrar, es fácil. ¿Sí? O sea, yo creo que la tecnología, claro, da mucha más información, lo automatiza, te hace ganar tiempo, sí, pero es para otra cosa. Hay cosas simples que hacen mejorar las decisiones con instrumentos así, económicos, baratos. Esto está hecho, Perfecto, esto está hecho con un teléfono, ¿sí? Y un programa gratuito bajado de la web. Con perfecto. con un conocimiento así chiquitito de física. Bueno, ahí es donde entramos a la parte ríspida, digamos. A los profes normalmente les cuesta esto de las fórmulas y todo eso. Y vos tenés la capacidad de transformar una fórmula, que por ahí es muy compleja, en algo muy sencillo, ¿sí? Que yo pueda entender y llevarlo a la práctica. Sí, pero el primer criterio es pensar los datos antes de tenerlos. ¿Entendés? Entonces, saber dónde va a ser máximo, dónde va a ser cero, dónde tiene que ser mínimo, cómo voy a dividir el gesto, es tan simple. De verdad, yo no sé por qué lo han complejizado tanto. ¿Entendés? Yo creo que se ha complejizado y lo han complejizado muchos colegas míos, kinesiólogos, que dan, en vez de dar biomecánica, dan análisis del movimiento, ¿sí? Y lo han complejizado a partir de eso, pero eso no tiene. Si vos ves el gráfico, ahí no sé, yo no veo un pomo, pero hay 6 repeticiones. Dice, press de banca, 180 kilos, 6 repeticiones. Y ahí muestra la oscilación de la velocidad en cada una de las ejecuciones. Cuando la barra baja, cuando la barra sube, en un press plano. Entonces, si el objetivo es medir cuándo llega la máxima velocidad, vos te parás en la gráfica, decís, bueno, en tal repetición y en tal momento. Y ya está, ya tenés el dato que necesitas. Y esto es casi automático. Esto Bien, es perdón, les cuento por si no se ve bien. Abajo tiene bueno, el tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundo en el eje vertical, tienen las 6 repeticiones y las líneas rojas que ustedes ven están dividiendo en cada una de las repeticiones la fase excéntrica de la fase concéntrica. Es así. exactamente, es el ciclo. Todo eso con un video. Está el video del pecho plano, volvé para atrás. Ahí voy. Hacelo correr, Víctor. Sí, Ahí está. Si vos ves, hay un puntito rojo en el sí. gráfico que sube y baja. Eso está automatizado. Entonces vos le decís al programa, bueno, medime tal y tal cosa y te lo mide. Medime tal o cual cosa y te lo mide. ¿Entendés? Te resuelve el tema de ecuaciones. El tema de ecuaciones es un tema de la biomecánica. Esto es una herramienta para el entrenamiento. ¿Sí? Es una herramienta para el entrenamiento. Es decir, sí, ¿cuál es el problema? Hay algunas cosas que hay que saber muy bien. ¿Entendés? Cómo se calibra, cómo se mide, qué se mide, cuáles son los errores. Hay cosas elementales, ¿entendés? Yo las anoté por ahí, para que si tengo que prender la máquina para ver.
No hay problema. cómo se calibra, cómo se define la fiabilidad de un instrumento, hasta dónde estás dispuesto a asumir el error, qué error tiene. Sabiendo 6, 7, 8 cosas elementales, le tirás una torta frita arriba y te lo devuelve. Es muy simple. Claro, eso. Y déjame que te diga más. Déjame que te diga más, o lo digo al final porque me tomé el trabajo de analizarlo, ¿sí? Dale. Algo bastante. Bueno, ese es el gráfico de velocidad en función del Eh, tiempo. Este es el gráfico de potencia. Ese es el gráfico, es que en este caso, y lo mismo que pasa en casi todos, el gráfico de fuerza y el gráfico de potencia copian al gráfico de velocidad y copian al gráfico de aceleración, porque es un dato que no lo tenés, que lo tenés que andar calculando. Por eso hay una gran diferencia entre medir y estimar. Por eso hay tanta confusión con el paper de Samosino. Tanta. ¿Cómo te gusta? Vos solo, ahora te metiste vos solo. No, Dale, yo no me vamos a yo hablar no de me metí. Samosino, dale. No, yo no me metí, yo los meto a todos. Yo los meto a todos porque muchos creen en esas cosas, ¿entendés? Sin conocer realmente el origen de las cosas. Primero termino de definirte esto, porque ahí Dale. entras vos en la discusión. Este es el gráfico de potencia. El gráfico de potencia es el producto de una fuerza estimada, que es estimada Sí, en función de la cantidad de kilos que mueve, pero la cantidad de kilos que mueve es la sobrecarga, no es la fuerza. ¿Sí? O sea que claro. entonces, ¿qué digo? No mido la fuerza, estimo. No mido la potencia, estimo. Entonces, si yo que estimo, La estás estimando. ¿sí? Ya asumo un margen de error. Si yo siempre le cuento a mis alumnos cuál es la diferencia entre estimar y medir. ¿Sí? La 9 de julio es una de las avenidas más anchas del mundo. Vos te podés parar de un lado al otro y decir, bueno, el semáforo abre y capaz que llego corriendo. ¿Sí? Bueno, corres el riesgo que en la mitad te agarre un colectivo. Eso es estimar. Medir es decir, tengo 3,4 de segundo a tal velocidad para llegar de un lado al otro. Entonces, vos podés estimar, ¿sí? Y no está mal estimar, ¿sí? Lo que tenés que saber es que una vez que estás estimando, es estimación, no es medida. ¿Está? Y estimar no es lo mismo que medir. ¿Está? O sea, hay una confusión ahí atrás que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, 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 no. Por Mira, eso, dale. una de las preguntas que te hacen dice, porque no se toma el peso de los miembros superiores y otras cosas más cuando haces el press de banca. Calculo que se refiere, decilo vos. No, es que son decisiones. Son decisiones. Le pones la sobrecarga, lo sumás al sujeto, le restás al sujeto, le estableces un cociente, estableces un indicador. Depende para lo que necesitas. O sea, hay mucha publicación. Yo estuve en algún momento con Fernando Nacleiro, con toda esta gente de la Universidad Europea de Madrid, que dicen hay que ponerle el peso, hay que restarle el peso al sujeto, hay que sumarle el peso. No aporta nada. O sea, ¿para qué aporta? Para decir, bueno, a ver, Víctor levanta 100, yo levanto 105, yo peso 78, Víctor pesa 150, ¿sí? Los niveles de fuerza relativa míos son muy superiores a los de Víctor, pero sirve para comparar dos sujetos. ¿Entendés? Y en el Claro. deporte no hay la posibilidad de comparar sujetos. Ese es el otro error. ¿Entendés? Que eso es propio de la educación física, no del deporte. Y ahí hay que dividir las aguas. Son dos conceptos distintos. ¿Sí? Vos decís la evaluación comparativa referida a la norma. Claro, es que la comparación es uno contra sí mismo a lo largo del tiempo, teniendo en claro cuál es el objetivo que tengo y cuál es la tarea que desarrollo para mejorar ese objetivo. Es una rueda que da vuelta, pero siempre alrededor de un solo sujeto, no de todos los sujetos. O sea, vos querés comparar, sí, compará, meté cualquier cosa y compará. Perfecto. Y esta es la curva de fuerza, Sí. ¿sí? Y esta es la curva, perdón, este es el espacio vertical. Sí, Bien, a ver, el eje de análisis viene a partir de esto. Es decir, cuánto se mueve, si este es el eje de la barra, la lapicera, y vos ves cuánto se mueve, yo voy viendo cómo se va moviendo este puntito en el espacio. bien. ¿Sí?
este diferencial de espacio lo veo cómo se traslada a lo largo del tiempo y tengo todos los comportamientos así. A partir del espacio ese que se mueve y el tiempo que demora en moverse, calculo la velocidad. Y las otras variables se estiman. ¿Sí? O sea, tengo la aceleración, estimo la fuerza, estimo la potencia. Pero la toma de decisión, por eso no es que es nuevo esto de el entrenamiento basado en la velocidad. O sea, El mirá, no es BBT, esto. dale. No, en el año, me tengo que ir para atrás, me tengo que ir muy para atrás, pero en el año 91, en el año, no, en el año, para que me quiero acordar, los Juegos Panamericanos fueron en el 95, en el año 93 o 92, ¿sí? Yo trabajaba con el voleibol profesional de River Plate, ¿sí? Era muy jovencito, todos los jugadores eran casi mayores que yo. Y nosotros ya en ese momento trabajamos casi de forma intuitiva con todo el entrenamiento orientado a la mejora de la velocidad. O sea que no se hacía ningún gesto que fuera más lento que el gesto de competencia. En el año, no sé, 92, 93. ¿Sí? Y si vos haces un análisis del entrenamiento pasado a la velocidad, hay 91 publicaciones. ¿Sí? Del año 92, sí, desde el año 92 al 2016 hay 6. Y del 2016 al 2020 hay 85. En el 2016 hay 7, en el 2017 hay 11, en el 2018 hay 16, en el Sí. 2019 hay 34, en el 2020 hay 17. Y de todas esas, el Journal of Strength and Condition es la que lleva la mayor parte. Entonces es probable que sea una moda o que estén intentando poner una moda atrás de esto. Entonces por eso hay que saber leer esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo de Samosino que dice, en corredores, estimado, método simplificado, que la media de la varianza, de la desviación estándar por la correlación, ¿sí? Superpuesto a un modelo teórico del modelo del año 38, ¿sí? Y bueno, entonces, cuando uno puede leer todo eso, tiene un criterio bastante más amplio para entenderlo. Bien, si querés hablamos de eso porque creo que generó, por un lado, lo que acabas de decir, el BBT se ha impuesto hoy en los centros de entrenamiento, entonces muchos profes están en la locura esta de adquirir o una push band, que es un acelerómetro que te mide la velocidad de la barra, o un encoder, y están locos con decir, bueno, pero el encoder, el cable, si tiene una inclinación y la barra va para acá, genera un ángulo, y que yo necesito el biofeedback para hacer el post fijado. ¿Qué opinión te merece todo eso? 2 puntos. El encoder es un instrumento buenísimo. El encoder es un instrumento buenísimo porque en tiempo real vos tenés información riquísima para tomar decisiones. ¿Sí? Riquísima. Tenés que tener el encoder, tenés que tener el sujeto, tenés que tener las condiciones y tenés que tener la sensibilidad de poder tomar decisiones en tiempo real. O sea, si no, no sirve de nada tenerlo. ¿Está? Bien. Eso por un lado. La otra forma, ¿cuál es? Filmás, vas a tu casa, haces el análisis y tomás la decisión para el día siguiente. ¿Entendés? Y Sí. la idea es eso, mostrar esas cosas. O sea, de la tecnología de cero a la tecnología ya un poco más elevada, como es el encoder. Entonces, es probable que cuando uno aprende a usar el instrumento este, gratuito, con tecnología económica, hiper simplificado, ¿sí? Sabe cuál es el error, sabe cómo se calibra, ¿sí? Y empieza a entender de qué va el mecanismo de toma de decisión basado en la velocidad, es probable que desde ahí vaya al encoder. ¿Está? Bien, Pero bien. no podés subir a la planta alta sin haber pasado por el sótano, digamos. O sea, son cosas elementales. O sea, a veces se Perfecto. accede a la mayor tecnología sin saber cuáles son los métodos, cuáles son las ecuaciones que usa. Buenísimo. Y te hago una consulta. Ahora ya sí, entrando en el trabajo de Pierre Samosino, me gustaría que lo cuentes o expliques la propuesta que él hace con este perfil de fuerza-velocidad. Que Es que, cuentes cómo sería no, eso. ¿Qué es lo que él propone? Y después lo discutamos, si te parece. claro,
No, la propuesta es buena si vos pensás que está hecho con corredores, que está medido en plataformas de fuerza los últimos intervalos entre el 30 entre el 40 y el 60, y que es la desviación estándar de la media de los sujetos, de la media de los pesos, de la media de la cantidad de... Y bueno, y cada vez que vos pones la media de algo, por la desviación estándar de algo, por la ecuación de la recta de algo, cada una de esas va sumando error, va Claro, sumando error, ¿entendés? O sea, le incorporo el 2%, el 4%, el más menos un error, el más menos el otro. Entonces, después cuando tenés el dato, ¿sí? No todos los datos se ajustan a una curva normal. Por eso los datos uno los tiene que ajustar a la curva normal. Uno los termina ajustando, que dé un R de 0,90 y algo, 6,60 y algo, claramente está ajustado. ¿Entendés? Porque aparte la fuerza, igual que la velocidad, igual que la aceleración, no es un valor, es una función. Es una función, a eso quería llegar yo. es una A eso función quería de... llegar. Y Claro, para, Víctor, porque te no, proponen cuatro para. valores. Dale, No, dale. espera. Lo que tenés arriba, el gráfico que pusiste vos, ¿sí? Sí. Es el espacio en función del tiempo. Vos decís, andá a una gráfica de velocidad, de las primeras que pusiste. Esa. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánta gente tenemos ahí, Víctor? Debe- 180. 180. Bien. Yo le pido a todos los que están ahí que se fijen en la curva azul, donde Sí. se genera la máxima velocidad en el segundo piquito de las repeticiones. ¿Sí? Yo voy a tratar de ver algo, capaz que es la cuarta, la quinta, la sexta repetición. Por ahí, Sí. más o menos. Sí, Por sí. ahí. Bien. Sí. Este es un sujeto real. Entonces vos Bien. decís, un momento Para general. ahí para así, a mí me gusta que todos nos sigan y no se pierda nadie. Miren, lo que Gustavo está diciendo es, hay dos picos, en cada una de las azules, en cada una de las repeticiones hay dos picos, una para la concéntrica y otra para la excéntrica. Lo que está diciendo es dónde se genera la máxima velocidad, y fíjense, está por la repetición 5 o 6. Genial, Sí, vale, ahora sí. Sí, ponele que en la quinta. ¿Sí? Ahí Sí, yo no veo un pomo y por lo visto la gente que está ahí, que es mucho más joven que yo, ve bien. ¿Sí? sí, están Pero, entre la quinta y la sexta. bueno, ponele, vamos a hacer un juego, como no la Dale, veo y como capaz que tampoco, ponele que es la quinta. sí. ¿Sí? Voy a decir, bueno, con 180 en la quinta genera la máxima velocidad. Si vos tenés que volver a hacer con 180 kilos, ¿qué sobra? La sexta. Exacto. La Sería, sexta. sería la famosa diferencia entre el prefijado y el posfijado. La sexta no la Claro, deberíamos hacer. claro. A ver, ¿qué decisión tomás? ¿La hago o no la hago? Bueno, ya tenés que tomar una decisión. Bien, Ya tenés que tomar una decisión. O sea, vuelvo a repetir, se vuelve a dar en la quinta, la sexta sobra. Listo, ya está. La sexta sobra. Y ese mecanismo de decisión, ese mecanismo de toma de decisión, es tan simple, no hay que ir a buscar un paper, porque este tipo que está acá no está en ningún paper, este lo tenés vos enfrente. Le ves la cara y ves cómo se mueve. Este es real, no es hipotético. o sea que no darle tanta pelota a esto de que por ahí los papers te dicen, y hay una gran discusión sobre dónde cortar, dónde hacer el punto de corte, si hacerlo a Ya, partir de un 10% de la pérdida, de la mira, velocidad. te voy a decir algo que dice uno de los muchachos que está conmigo, que es Osvaldo García Piccinini. Le voy a poner la autoría a él, así yo me quito la responsabilidad de decir lo que voy a decir. Y, Hiciste así. y claro, yo creo que las publicaciones están 20 años atrasado al tipo que tiene que tomar decisiones ya. Bien. O sea, si yo busco el otro día lo contaba y ya no me acuerdo ni dónde cuento las cosas, ¿sí? Pero hay un gran entrenador que fue profesor mío del máster y del doctorado, que se llama Fernando Navarro Valdivieso, Sí. entrenador de nadadores, campeón del mundo, campeón de Europa, olímpico, finalista, que ganó todo lo que quiso, brillante, docente, todo, que una vez una deportista le decía, pero Fernando, esto que estamos haciendo no está en ninguna publicación. Y dice, no, va a estar dentro de 20 años. Y es cierto,
Es cierto, Sí, sí, sí. es cierto, ¿entendés? O sea, este sujeto es real. Y entonces vos empezás a ver que está hecho con 6 plataformas de fuerza Kistler que miden fuerza vertical en un modelo teórico, estimando una valoración de campo con una media de, con la desviación estándar. Y vos decís, bueno, ¿hasta dónde le como todo ese? O sea, ¿para qué sirve eso? Eso es O lo que te sea, pregunto. ¿A qué le sirve al profe de a pie? Al profe que está en Cañada Rosquín, entrenando a su equipo de básquet, ¿sí? Que está quizás por jugar el regional para ver si juega el torneo federal, tercera categoría. ¿Cuánto le Para sirve? lo único para lo único le puede servir medir a sus jugadores contra el paper de Samosino para que lo vean los dirigentes nada más. O sea, no tiene ninguna utilidad real. O sea, en términos de rendimiento, de valorar rendimiento y mejorar rendimiento, cuantificar cosas, no tiene ninguna utilidad. Perfecto, perfecto. Te hago Acá, otra pregunta sobre los trabajos de Samosino. Ellos desarrollaron un perfil óptimo, que le llaman, a partir de la evaluación de cargas progresivas, y dicen, hay un perfil óptimo de cada deportista, que si tenemos el eje, ¿sí? de fuerza y velocidad, si la pendiente se inclina más o se inclina menos, yo voy a tener un deportista que necesita más fuerza o es más que, velocidad. ¿qué pasa, Víctor? No te puede ganar la teoría. No te puede ganar la teoría. Vos tenés que establecer cuál es el requerimiento. Vos tenés un burro, lo tenés que hacer menos burro. ¿Entendés? Claro, no te puede ganar la teoría a la realidad. No te puede ganar nunca. Entonces vos decís, tengo que ver la pendiente. ¿Cómo lo hago? Lo mido así. Mirá esto. Déjame que dibuje algo. Dale, dale. Mientras tanto, yo les voy contando, si lo quieren buscar, yo después lo puedo dejar a los papers, ¿sí? En una historia. Hay un paper, un trabajo de investigación sobre Pierre Samosino, hay varios, ¿no? Pero les voy a dejar algunos sobre Optimal Force Velocity Profile in Ballistic Movements, Altius, Siltius o Fortius. Quizás muchos lo conocen ya. Y después hay un trabajo de investigación que teóricamente, no te digo teóricamente, el trabajo lo dice, aplicaron, ¿sí? Dividieron un grupo de sujetos, de deportistas, en tres y aplicaron esto. Y obtuvieron ganancias. Es decir, a cada deportista le dieron un programa de entrenamiento de acuerdo a su perfil fuerza-velocidad. Mirá este gráfico. ¿Se ve? Sí, para que ahí saco, voy a desactivar, sí, ¿Quién? A ver, ¿se ve ahí? ¿Quién de los para que dos? desactivo los comentarios, así se ve mejor. Ah, no importa, es un juego, es un Separar un juego. poquito más, separar un Ahí. poquito más. Ahí, sí. ¿Cuál de los dos es mejor? Levantar un poquito. No, déjame jugar. Sí, sí. Y hay uno que tiene una pendiente más vertical y el otro menos. Porque vos asumís que el gráfico es simétrico como vos lo pensás. Y yo intencionalmente lo hice asimétrico. Entonces, Estás con todas claro, las ganas de cagarme, Gustavo. no, es que para resolver cosas complejas hay que tener un pensamiento más grande. ¿Entendés? Hay que ver las cosas de distintos lugares. Entonces, Sí, sí. la pendiente de los dos, ¿entendés? Es distinta porque los ejes, el sistema de coordenadas es distinto. Entonces, todos intentaron copiar el modelo de Seil de esa pendiente 45 grados. Y 45 grados te da, depende cómo vos administres el tiempo. Yo hago que dé 45 grados cualquier cosa. ¿Entendés? O sea, es que es una cuestión de cómo manejar los datos, cómo hacer que el otro interprete lo que vos querés que interprete. Por Bien, eso yo voy a... ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Es que para resolver las cosas hay que pararse a verlas de un punto de vista distinto. O sea, bien, ni el paper es la verdad absoluta, ni lo que digo yo es la verdad absoluta. ¿Sí? Que hay que tener una buena parte de intuición y una buena parte de sensibilidad por lo que estás haciendo. ¿Sí? Y que si vos vas siempre atrás del paper, es probable que repita lo que están haciendo los demás sin saber por qué. ¿Tá? Porque perfecto. el jugador que tenés vos en La Rioja, ¿sí? Seguro que no estuvo en el experimento que hizo Samosino. Seguro que no está. ¿Por qué? Porque no es velocista, porque no sabe ni correr, porque no tiene plataforma de fuerza, porque es una prueba de campo estimada que sirve para cuantificar y para normatizar, para decir, se tiene que dar en todo acá.
y a vos te da en otro lado, y te da otro comportamiento. ¿Sí? O sea, hay que ser muy robusto, ¿me entendés? Para decir, pará, esto que dice está muy lindo, pero yo hago otra cosa. Sí, perfecto. El tema es claro, hasta qué punto nos fanatizamos, y esto tiende a confundir mucho. Es decir, ¿No? dejamos totalmente de lado el sentido común y seguimos la manada que hace ciegamente lo que te propone un paper. Que yo creo que tampoco el objetivo de los que publican es eso, sino es mostrarte evidencia de lo que ha sucedido en una muestra determinada, en una población determinada y bajo circunstancias establecidas. Sí, cuando uno hace una publicación ya sabe lo que va a encontrar. Claro, claro. Generalmente. Es que yo te digo, cuando hice mi tesis doctoral, era muy difícil explicar que todos respondían de manera distinta a cosas distintas, ¿entendés? Y no entra ni siquiera en el modelo de investigación. No entra ni en el modelo de investigación, ¿entendés? Entonces, y aparte, voy a decir, el modelo de Samosino, ¿para qué ejercicio aplica? Eso. Es Vale. lo que te pregunto yo. O que le pregunto a Teóricamente, todos. Después me mandás el no sé cuánto, la métrica, que ven 1000 tipos de esto. Le hago la pregunta a todos. ¿Qué mide? ¿para qué ejercicio aplica? ¿Vos te referís si aplica a ejercicios que responden a la ley de Hill o ejercicios balísticos? Es que la ley de Hill fue un experimento tremendo que sirvió para ganar el premio Nobel en el año 38, 30 que fue y... Sí, 28, 38, 30. y 38, Vivian Hill en el año 38, que fue el sartorio de una rana in vitro, afuera la Sí, rana, sí, afuera. está sin cerebro, ¿sí? Sí, Sin sí, sistema lógico, es el sartorio de una rana estimulado eléctricamente con una placa galvanizada eléctrica con sobrecarga. tal Y cual. lo que era cuánto se acortaba. Eso no tiene ninguna relación con el músculo vivo, con una tarea recontra compleja, con una acción. O sea, el sartorio es una fibra que Así actúa de es. una... No quiere Y, decir que la barra que se mueve así responde igual. O sea, exacto. yo lo he Y discutido con... solo de la fase concéntrica encima. Sí, pero por eso, pero la teoría no le puede ganar nunca la práctica. La práctica está 300 millones de años adelantada a la teoría. ¿Entendés? O sea, ese modelo fue buenísimo en ese momento, pero lo único que querían ver ahí era la velocidad de acortamiento. Entonces, por más de que la gráfica sea parecida, no es lo mismo. De hecho, Perfecto. Sí, sí, yo sí. creo No, bueno, pero eso confunde mucho también, porque entre la ley de Hill y el estudio de Herman, que también habla sobre lo mismo que estás hablando vos, pero sobre la fase excéntrica, se malinterpreta que eso puede llegar a explicar lo que sucede en una acción no, dinámica. no se malinterpreta. No se malinterpreta, se interpreta muy bien. Lo que pasa es que se desconoce, no se malinterpreta. Entonces, se ven dos o tres gráficos que son parecidos a los otros y alguien dice, no, es parecido, sin saber el por qué. Te digo porque esta discusión la he tenido Sí, con tanta gente, ¿entendés? Porque digo, lo primero que hay que hacer es esto que hice con el trabajo de entrenamiento basado en la velocidad, ir a hacer una revisión de dónde vienen las cosas. ¿Entendés? Pero eso implica saber dónde buscar, dónde leer. Ahí sí, sí, alguien sí. pone la receta. Es que yo entiendo a veces, ¿no? Yo entiendo que la gente necesita que le digan hace 4 repeticiones. Por el Rápido. 35%, claro. ¿Me entendés? Metele, claro. A ver, metele dos de esto que con esto no le prefiero. Y es mentira. O Tal sea, cual. yo creo que esa gente le ha hecho mucho daño al deporte, mucho daño. En vez de estimular el conocimiento, en vez de estimularlo, como ellos tampoco lo han tenido, ¿sí? Como ellos tampoco lo han tenido, decir, no, hay que hacer 3 de 4 con el... Y no es así. Porque es falso eso. Es falso, no hay forma de que sea real eso. Aparte, no hay ningún experimento de esto que pueda ser puro, ¿me entendés? O que sea un experimento propiamente dicho. ¿Viste? Andás a ver el momento. Nosotros hicimos un trabajo muy divertido, creo que en el año 2006, cuando se inauguró la pista de atletismo del CENAR, que se corrió el Grand Prix, que era creo que clasificatorio
para los Juegos Panamericanos, para la clasificación de los Juegos Olímpicos, no me acuerdo muy bien. Y hicimos un experimento con los 6 corredores del 4%, ¿sí? Integrado por los 4 titulares y los 2 suplentes. ¿Qué ventaja tenía esto? Que todos los sujetos llegaban en ese concepto malísimo, malísimo, lo tengo que decir porque es el que va a entender la mayoría, de puesta a punto, horrible, porque es un concepto mecánico de mecánica, o sea, se ponen a punto las motos, se ponía a punto los autos, ¿sí? O sea que es un concepto que carece de rigurosidad por todos lados, pero todos los sujetos llegaban en el mismo estado de condición para la mejor marca. Y nosotros, con esos deportistas, ¿cuál es la ventaja? Como nosotros nos vemos la cara, yo me veo la cara con los entrenadores, con los deportistas todo el año, durante muchos años, le dije, vamos a hacer un experimento con esto, con esto, con esto, muchachos, terminan la carrera y los meto a todos en el laboratorio. Y así fue. Y los metí a todos en el laboratorio y hice un experimento de potenciación post-activación en los 6 mejores velocistas del país del momento. Y cuando vos ves Bien. los datos, las respuestas son totalmente distintas. O sea, ni siquiera tienen simetría los datos. Entonces, digo, ¿por qué todo el mundo necesita comparar? Porque, o sea, ¿cuál es la lógica de comparar? Creo que es una necesidad intrínseca humana, de saber, de sentirse ubicado en tiempo y espacio y decir, soy tan mejor o peor que tal, mis jugadores son tan mejor o peor que tal. Capaz que va por ese lado, no sé. Deporte gana el que la tira más lejos, ¿entendés? Entonces, o el que hace más puntos que el otro. Después haces el análisis del proceso. Pero si vos tenés que tirar 82, ¿sí? Y tirás 81, el otro te ganó. Listo. Simple. El otro te ganó y es más estético y la tira más lindo, pero el otro la tira más lejos y gana el que la tira más lejos. Entonces, el análisis es de donde cae el martillo para atrás, no desde la teoría de sumar 2 martilleros. Tal cual. Genial. Bueno, les cuento que si se suman ahora, hay una charla también, que es la primera parte de esta charla, que está subida al canal de Instagram, y que además, hemos, en un esfuerzo de producción, diría Mirta Legrand, hemos logrado que Gustavo se sume a la iniciativa de hacer un curso de capacitación con nosotros, que algo de lo que me llamó la atención cuando nos pusimos de acuerdo con la metodología, fue que generalmente nosotros hacemos cursos de un fin de semana, pero Gustavo me dijo, mira, quiero darlo un sábado, dejar un espacio, dar el otro sábado, dejar un espacio. Entonces van a ser el sábado 13, 20, 27 de junio y el 4 de julio. ¿Por qué? Contales por qué querías hacer esto. Porque hay que reflexionar lo que se hace. Hay que reflexionar, hay que sentir lo que uno hace. Y para sentir Bien. lo que uno hace, hay que tener tiempo. ¿Sí? A ver, no hay cosa más linda de hacer las cosas cuando a uno les gusta. Entonces, a veces no podés, la tenés que hacer apurada. Esto da tiempo a pensar las cosas, a reflexionarlo, a medir una cosa, a medir la otra, a jugar. Porque en definitiva esto es jugar. Uno juega con lo que más le gusta, juega. Yo juego con esto. Para mí es un placer contarlo, un placer hacerlo. Es un placer. Yo digo, tengo una responsabilidad tremenda porque tengo que tomar decisiones sobre deportistas olímpicos, pero para mí es un placer. O sea, yo todavía, y yo siempre a mis hijos, yo todavía 24, así que antes de irme me van a cantar feliz cumpleaños. Y yo les digo a mis hijos, y espero que sea un buen ejemplo, yo todavía nunca tuve la sensación de que iba a trabajar. Porque en realidad no la tengo la sensación de ir a trabajar. Es un placer, cada caso es distinto, cada uno que tocás, cada mirada que vos tenés con el sujeto, cada conexión, cuando te unís, te conectás con el tipo para decir vamos a hacer tal cosa, es tremendo. O sea que todavía no he tenido la sensación, y me pasa con los atletas, me pasa con mis alumnos, me pasa con mis hijos, me pasa. Sin duda sos un Disfruto. apasionado, como a los que nos gusta esto, somos apasionados y pasamos horas haciéndolo y no sentimos el peso de que sea un trabajo, lo disfrutamos. Ahí estaba poniendo un poco los contenidos el sábado 13, introducción, curso, reflexión, alcance,
Definición de fases, tipos, subfases, requerimientos y prioridades. Unidad de ejecución, calibración espacial, calibración temporal y utilización. No asustes a los profes. ¿Esto es complejo? Es una pavada, porque vos decís, tengo que evaluar pecho plano. Bueno, ¿cómo lo voy a dividir? ¿Cómo lo voy a dividir? Tengo que ver un lanzamiento. Bueno, ¿cómo lo voy a dividir? Busco Bien. bibliografía, le agrego cosas yo, tomo lo que dice otro, hago algo distinto, intento ser innovador. Es que en la ciencia del deporte hay más para hacer que lo que está hecho. O sea, yo creo que recién ahora nos podemos considerar una ciencia genuina. Y para que sea una ciencia genuina, no solo hay que tener conocimiento, sino que tener intuición. O sea, ¿qué implica esto? Que dos personas puedan ver el mismo evento de dos lugares, de dos puntos de vista distintos. Y tiene que ver con pensar y con reflexionarlo. Qué sé yo, me parece que es un gran aprendizaje para ellos, para nosotros. O sea, yo no hago nada que no pueda aprender del otro. Porque Perfecto. me aburro y me aburro. Bien, ahí va a pasar una semana completa, y al otro sábado, el sábado 20, volvés con el curso, ¿sí? Análisis y valoración del entorno gráfico, análisis previo, valoración del espacio, tiempo, interpretación de la fase en función del tiempo y el espacio. Uso de herramientas gratuitas de fuentes abiertas. Ahí es donde diría, nos enseñarías a usar esto, Kinovea, que es fabuloso ese software, y Tracker, que son dos software gratuitos. Los dos son gratuitos, uno tiene más ventaja que el otro y uno un poco, pero son, digamos que complementarios. ¿Sí? Esta imagen y el video que pasé, que ya lo voy a buscar, eso lo hiciste con Tracker. Eso lo hice con Tracker, exactamente. Bien, ¿vamos a poder hacer algo así? Sí, sí, claro. Es que este es el punto de partida. Porque yo te desafío por una caja de vino. Dale. Vas a ver que cuando vos sentís lo que estás midiendo, sentís, la información te entra, no la tenés que salir a buscar. No la, es la diferencia de compararte con los papers a tener tus datos. Tal Tus cual. datos te golpean de información, ¿entendés? Es muy simple, por eso yo creo que la biomecánica le ha hecho daño, o el concepto de la palabra biomecánica, por eso yo casi que me separo de la palabra biomecánica y hablo de ciencia del deporte, ¿entendés? Porque ha dañado mucho, pero esto es lo más simple, es decir, cómo analizo un lanzamiento, cómo analizo un golpe de hockey, una patada de rugby, una salida, un corner corto ofensivo. Es el punto de partida para pararse a ver las cosas. Genial. Va a pasar una semana y a la otra semana vienen con el tercer módulo, valoración y definición, análisis de la velocidad en función del tiempo en relación a las fases, cuantificación y valoración de la unidad de ejecución. Y ahí viene la famosa relación fuerza-velocidad-ejecución, que calculo que vas a hablar de... Sí, voy a hablar de la fuerza estimada y de la sobrecarga real, que son dos cosas distintas. ¿Cuál sería la diferencia? Es que en el modelo teórico es 40 kilos por 9,81 y ahí calculan la fuerza, y eso es un concepto vulgar, ¿entendés? Ahora voy a decir, Claro. muevo 40 kilos, esa es una relación exacta, voy a decir, 40 kilos a tanta velocidad. Sí. Entonces me rijo por que el entrenamiento basado en la velocidad es eso. ¿Sí? Es definir a qué velocidad genero el movimiento que quiero generar. Y primero creo que es el día uno. El día uno es, ¿cuál es el requerimiento? ¿Cuánto necesita tu deporte de esto? Sí, O ahí sea, dice, requerimientos y prioridades. ¿de qué deporte sos, Víctor? Vóley. De vóley. Sos un enano para jugar vóley. Yo te digo una cosa, 1,82. un Sí, enano. soy un Vos enano. Soy un enano. haces sentadilla, ¿no? Sí. Bien. No, A qué velocidad angular hacer la fase concéntrica? tengo que medirlo. Claro, exactamente. Porque es Tengo que probable. necesito un encoder. No, necesitas esto. Necesitas ser intuitivo. Puedo decir, cada gesto que yo hago más lento
que la velocidad de competencia es lo termino perjudicando. O daño la técnica o daño la velocidad. Son los dos únicos pilares que no hay que tocar nunca, no hay que dañar nunca. En el momento que vos dañás esas dos cosas, es perjudicial el rendimiento. Por eso yo Bien. creo que está mal pensado el modelo de planificación. Esto de planificar a largo plazo me parece hasta una locura. Es inviable. Establecer objetivos, sí. Planificar a largo plazo, no. Esto de muchos colores, mucha variable, toda mezclada, imposible. Imposible. Sí, Yo creo que hay tal una cual. revisión Y tremenda vos a sabés que partir de eso. esto de la planificación nos atraviesa muchísimo. Hoy en el curso de Leandro preguntaban por los modelos de planificación y Leandro le respondía algo similar a lo que decís vos. Decís, uno es tan cambiante el contexto competitivo, sobre todo cuando estás en deporte de conjunto, que competís toda la semana, algunas veces hasta 2 o 3 veces por semana, es que no te podés largar a planificar a largo plazo. Te cuento una cortita, cuando hice el curso de técnico nacional 2 de vóley, me costó muchísimo rendir el examen final, porque querían que, no querían, quieren. Hace poquito me hizo una pregunta un amigo que lo está rindiendo, que planifique con el modelo ATR. En una liga nacional no utilizás jamás ese modelo. Y sin embargo, es lo que te marca la teoría y muchas veces te lo quieren imponer en la práctica. El modelo de ATR es un modelo buenísimo. Es un modelo Sí, sí. buenísimo. ¿Sí? Es un modelo buenísimo. Implementado en la década del 90 con nadadores. Cuando el sistema de clasificación olímpica era, hacías la marca y tenías 6 meses para entrenar. ¿Está? Exacto. Entonces, el modelo es buenísimo. Aplica y no. No. Aplica y ¿En qué ya no. momento, en qué momento durante la semana vas a hacer acumulación, transformación y realización? Que capaz que acumulás una variable, si vos decidís trabajar 10 cosas a la vez, capaz que una la mantenés, otra la estimulás, otra no hace falta, otra cubriste el requerimiento, ¿sí? Otra tenés que estimularla mucho más, otra no genera adaptación, establecer qué modelo de rendimiento generás con ese sujeto. Por eso Tal yo cual. creo que hay que meter toda la cabeza en un lugar y repensar todo esto. Aparte, Bien. ¿quién pudo haber planificado la cuarentena? Ya está. O la gripe A, o perder un avión, o que te descomponés cuando llegas a México, o ¿quién puede prever todo eso? O que el No. taxi que tiene que llegar a Madrid llegó 1 hora tarde, o la cancha que habías reservado en París, fuiste y está ocupada. Genial. ¿Qué? No podés, imposible. Y Y bueno, es que la realidad del deporte es tan dinámica, mientras que vos es muy difícil. A ver, pero la vida cotidiana es difícil. sí, Pues yo voy a cenar tal cosa, y vas a abrir la heladera y te falta manteca. Y vos ya modificás algo. ¿Entendés? Y la vida del deporte de alto nivel es tan simple como eso. Un día no claro. tenés manteca, otro día tenés 2 panes de manteca. Es tan simple como eso. Es bastante. Es que hay que ir atrás del proceso, ¿entendés? Y el proceso implica ir haciendo seguimientos y consiguiendo objetivos. Una vez que conseguís el objetivo, alcanzaste a cubrir el requerimiento. Una vez que alcanzaste a cubrir el requerimiento, vos definís, lo sigo trabajando, lo vuelvo a estimular, cubrió el requerimiento. Por eso yo me peleo tanto con mis pares con esto de la flexibilidad, la elongación y todo. Digo, ¿el deporte cuánto necesita de esto? Y no, tanto, tanto. Bueno, ya lo alcanzó, ¿ahora qué hacemos? ¿Seguimos elongando? Y claro, después, porque así termina, así una vaca la hace campeona del mundo, ¿entendés? Y no es Ah, bueno, así. y el último día cerrás, como no podía ser de otra manera, con el análisis de y valoración de la BBT y sus decisiones en el programa de entrenamiento. O sea que sí se va a ver eso. Lo que pasa es que lo vas a contextualizar. Es que lo van a contextualizar ellos, no yo. ¿Ah, sí? Claro. Porque el desafío es, vamos a tomar decisiones. Bueno, cuando hablamos del primer día de requerimientos, hay una semana para pensar cuáles son los requerimientos de tu deporte. Bien, bien. O sea que acá, claro, el primer sábado das una semana para analizar y pensar el Ah, deporte. Bien, cuando vos, pará, el primer sábado establecer los requerimientos sí, y después hablas de la valoración de tus requerimientos la cuarta semana. bien, aquí. Claro. Esto es lo que me gustó de la propuesta de tu capacitación,
y que creo que es algo de lo que venimos adoleciendo en muchas de las... gracias a Dios no en las propuestas que hacemos nosotros, porque siempre la gente se lleva el concepto definitivo, pero es muy importante no solamente teorizarlo a todos, sino llevarse algo concreto, ¿sí? Algo que sirva para la práctica, algo que te sirva para aplicar. Y esto lo van a terminar construyendo a su propio modelo, porque después he estado en capacitaciones en las cuales son muy buenas, pero la gente termina un poco perdida porque no sabe hacer esta bajada, de decir, esto es lo que vi, ¿cómo lo aplico en esto, que es lo que tengo? Pero vos, ¿cómo lo vas a dar a lo largo de un mes? No, no, Víctor, esto es al revés. Yo arranco desde la Tierra, ¿no? Desde Saturno. ¿Entendés? O sea, arranco desde lo más tangible que hay, que es el tipo mirándote a la cara. Es tangible. Ese es Genial, el tipo tangible. Entonces, genial. ¿cuál es el problema? De que los teóricos son teóricos. Los teóricos son teóricos. Vienen, ven lo que hace, intentan acumular datos y después dicen, la rueda es buena. ¿Entendés? El martillo sirve para romper piedra, listo. Es buenísimo, claro. ¿Entendés? O sea, la investigación está muy por atrás de la toma de decisión. Muy, muy, Bien, muy. buenísimo. Bueno, Gustavo, la verdad que un placer para mí es una meta casi alcanzada, tener la posibilidad de Pará, que participe. Sí, decime. ¿cómo? Pará. Ahí está. Nahuel, este debe ser Nahuel Búa, ¿no? Gran programa que tenemos, ¿no? Nahuel Búa, me mandás un dedito si sos Nahuel 800 debe ser Nahuel Búa, que me está preguntando esto de las capacitaciones. eh, Sí, y todo el mundo, yo a veces lo entiendo también del otro lado, y dice, bueno, mostrá datos de deportistas olímpicos. Y yo muestro si quieren, y yo convivo con eso, pero no te sirve para nada. O claro. sea, y lo muestro porque yo tengo, y siempre digo esto, tengo la suerte de todos los datos que muestro son míos. Bien. ¿No? O sea, no tengo que andar armando de un paper, imaginándome las cosas, o lo miro por el vidrio e invento algo. Son datos reales. Con lo cual también tenés el background de esos datos, que es muy importante. Sí, sé quién es, cómo lo hizo, para qué lo hizo, por qué lo hicimos, dónde nos equivocamos, qué errores tenemos. Por eso, Genial. yo lo que creo, y en esto un poco tiene que ver con el estímulo, ¿no? Es, el que piensa las cosas distintas las tiene que hacer distintas. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener robustez y tiene que saber por qué lo hace, pero hay que ser un poco intuitivo en todo esto. ¿Sí? Genial. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Les digo a todos que vamos a dejar dos cosas, un posteo en mi Instagram y una historia donde ustedes van a tener que deslizar nada más y ya se pueden inscribir al curso de Gustavo. Los esperamos a partir del 13 de junio y seguramente va a ser espectacular. Muchísimas gracias, Gustavo. Un De nada, saludo a Víctor. vos y un saludo a todos. Un abrazo, adiós, adiós, chao. Chao, chao.